Esta semana se ha venido celebrando en diferentes locales franceses dedicados a la gastronomía el primer festival organizado aquí en Francia en torno al agave, esa planta típicamente mexicana, y a todos los productos en los que el agave es esencial, como tequilas, mezcales o raicilla, sin hablar del jarabe de agave. Y precisamente para hablarnos de este festival y de las extraordinarias propiedades del agave, tenemos la suerte de tener en nuestros estudios a Marta Murguía. Buenas tardes, Marta, Hola, buenas tardes. que es oficialmente la embajadora del tequila en Francia, y también ha venido acompañada de Anne-Sophie Vacher, manager para Europa de una conocida marca de mezcal mexicano. Buenas tardes a ambas y sobre todo Hola. muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a Permitidme ti. que explique antes que nada que Marta Murguía ha nacido en Guadalajara, pero que ha sido aquí en Francia donde ha cristalizado tu pasión por los destilados del agave. ¿Es cierto que fueron licores franceses como el cognac o el armagnac que te han llevado a comparar sus procesos de fabricación con los del tequila? Sí, realmente fue primero el interés por los vinos y después empecé a interesarme en los destilados de agave. Así es como empecé a comparar después de un viaje a México en donde me encontré con una conocida que ya se había reconvertido al mundo del tequila y ella fue la que me empezó a formar sobre cómo se hacían las degustaciones de tequila. Y ahí Es fue cierto, donde pude comparar el cognac, el armagnac y el tequila. es cierto que ya en México tus relaciones con Francia eran más que intensas. Sí, 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 yo era maestra de francés. Hice una licenciatura para ser maestra de francés. Trabajé mucho tiempo en la Alianza Francesa de Guadalajara. Entonces yo ya tenía, desde antes de venir a instalarme aquí en Francia, tenía un contacto muy fuerte con la cultura francesa. Entonces ya Decidiste venir aquí. ¿Fue difícil instalarte aquí en Francia? fue muy difícil al principio, pero bueno, de todas se aprende y todas las cosas tienen algo positivo. Entonces hoy puedo decir que fue un proceso que me formó para hacer lo que hoy hago. Entonces fue un proceso difícil, pero que tiene muchas cosas positivas si lo veo en retrospectiva. Marta, ¿qué fue lo que más te sorprendió cuando llegaste aquí a Francia? Eh, muchas cosas me sorprenden todavía. Como por ejemplo, Como por ejemplo, bueno, es cierto que no tenemos la misma cultura del acoger a los extranjeros. Es difícil en este país, tal vez hay mucha gente de todos los lugares y es algo ya un poco, hemos perdido sensibilidad cuando hay gente de otros lugares, mientras que en México tal vez tenemos un poco más de sensibilidad y no es un juicio, simplemente un constat, como dices, estamos constatando algo, es que es un poco diferente la acogida que le damos a las personas. no pasa lo mismo del otro lado de la frontera mexicana, ¿no? No, 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 no. Ahí sí es otro tema para otro programa. Por supuesto. Para Anne-Sophie Vacher es todo lo contrario. Nacida aquí en Francia, va a vivir 5 años en México. ¿Qué es lo que te llevó a instalarte en México? Bueno, lo que pasó es que buscaba un trabajo, como Francia era complicado y no tenía tantas oportunidades. Eran momentos de crisis aquí en Europa, ¿eh? Exacto, completamente. Y quería trabajar mi español, sencillamente porque sentía que lo estaba perdiendo. Como estudié 6 meses en España, pero muchos años antes, decidí, bueno, entonces hay que buscar dónde. Y tenía una amiga que se casaba en México, también que me dio mi primer acercamiento al tequila llegando al país y entendí lo que tiene que ver con la fiesta, pero también lo distinto, por ejemplo, en México cuando tienes una boda, la gente que no se quería casar en Francia, que llegaba a México, dijo, al final sí, que me quiero casar, pero en México es mejor la fiesta. Mucho mejor. ¿Cómo acogen los Exacto. mexicanos a una Muy joven y bien. bella francesa que llega a sus Bueno, tierras? muchas gracias, pero de manera general a los extranjeros les hace una bienvenida muy fuerte. Como dice Marta, hay una ayuda que te dan o una bienvenida, porque hay una entreayuda que no tenemos tan fuerte aquí, que hacen a los extranjeros. Y eso a mí me dio oportunidades que mi propio país no me daba. Y gracias a México ahora estoy trabajando, como estoy promocionando una de sus bebidas nacionales. Así que sí. ¿Qué eso es lo que voy a te decir. sorprendió de la cultura mexicana cuando llegas a México? El sentido de tiempos, al cual me adapté demasiado. Es una manera eufemística de hablar de la poca puntualidad de los mexicanos. Sí, sí, pero bueno, uno se puede sentir muy bien allá, por ejemplo. No, es que, por ejemplo, si es en el trabajo, sí es puntual. Si es en la vida social, hay que entender que cuando la cita es a la 1, significa que todo el mundo llega a las 3.
Y cuando uno no lo sabe y que tiene hambre, mejor que comió antes. No son detallitos, son cosas así que no hay que ponerse nervioso, hay que entender eso cuando uno llega, porque es muy complicado para un europeo. Cuando llega allá, sí es... Los españoles tenemos una tradición también en ese sentido. Sí, pero no tan fuerte, la Cuen- verdad. no sé, en el sur quizás. Nos contabas, Marta, que en un viaje a México alguien te desveló los secretos, sobre todo de la degustación del tequila. Un tequila no se toma de cualquier manera, ¿no? No, tenemos dos categorías de tequila. Bueno, para hablar un poco en resumen de cómo fue que pasó con esta persona, cómo sucedió, es una amiga una conocida que que reconvirtió al mundo del tequila, empezó a exportar su tequila a Francia, entonces ahí necesitaba a alguien que le ayudara a hacer degustaciones y a hacer formaciones. Me propuso, ¿por qué no lo hacemos? ¿Quieres que te forme? Y le dije que sí. Y ahí fue donde me abrió un mundo que yo no conocía. Lo conocía, pero no estaba consciente de ello. Porque crecí en Guadalajara, entonces teniendo un padre que es aficionado del tequila, una familia que está dentro del tequila, o sea, era muy evidente para mí. Entonces fue así como abrió ese mundo hacia mí y que me interesó mucho. Para nosotros los europeos degustar tequila es tomar un poco de sal, un limón y un trago. ¿Es un mito o se tomaba el tequila así en México? Se tomaba, bueno, en Jalisco es muy extraño que eso suceda, pero después voy a explicar por qué, pero en realidad el origen de esta tradición, que es sobre todo para los extranjeros y se hace mucho en el extranjero, pero muy poco en México, es que al tequila le quedaba una capa de grasa que era muy amarga. Entonces, para poder suavizar ese sabor que no era agradable, ponían limón y ponían sal para poder tomarlo. Entonces, de ahí es de donde viene esa tradición. Aparte, bueno, la época de oro de los actores mexicanos, años 40, donde Jorge Negrete, Pedro Infante tenían que representar al macho mexicano y tenían que tomarse el tequila así. Entonces, bueno, viene de todo esto. Pero después ya hubo muchas marcas en los años 80 que siendo sobre todo una marca muy, muy conocida, estadounidense, que compró, como el tequila solamente puede ser mexicano, compró una hacienda, produce su propio tequila en México, le pone un nombre que es muy conocido y lo distribuye en todo el mundo. Entonces fue esta marca la que cambió esta imagen del tequila en el mundo, que hizo comprender a la gente que un tequila puede ser premium y que el tequila no solamente es algo de baja calidad. No es solo un asunto de hombres el tequila. No, para nada. No. Afortunadamente no. Y ahora estamos viendo muchas más mujeres producir tequila. Puedo nombrar algunas marcas, pero bueno, solamente para decir, conozco ya 2 personas, entre ellas la persona que me introdujo a este mundo y otra persona que está aquí en Francia que también hace tequila y que realmente estoy muy orgullosa de que estén cambiando las cosas en un mundo que en realidad sí es muy de hombres. ¿Qué aprendiste para degustar el tequila? ¿Hay que hacerlo en copa ancha, con una temperatura determinada? Para empezar, hay 2 categorías de tequila, el tequila y el tequila 100% agave. Generalmente se tiene tendencia a creer que el tequila es mixto, pero en realidad la palabra mixto no existe. El tequila quiere decir ya de por sí, cuando yo digo tequila es que es mixto, quiere decir que le han agregado otros azúcares, que le han puesto agua de dilución para que sea menos caro, para que tenga menos alcohol. Entonces, el tequila es un mixto, para empezar, y el 100% agave es un tequila al que no se le ha agregado nada. Entonces, cuando hablamos de tequila 100% agave, lo ideal es poder, bueno, incluso en los 2 casos, lo ideal para poder degustarlo, porque todos tienen aromas, todos tienen un terroir, todos tienen un terruño del cual vienen. Entonces, se puede tomar en unas copas especiales que la marca Riedel ha creado. No tiene que ser forzosamente en esta marca, también se puede tomar una copa de coñac, se puede degustar se puede degustar el tequila, se pueden sentir los aromas y se puede realmente reconocer el perfil aromático de cada tequila. Después, si queremos simplemente en una fiesta tomar un tequila, no pasa nada, o sea, no estoy tampoco, no soy una persona, no soy de la categoría de los amantes del tequila que va a forzosamente decir que hay que tomarlo en copa Riedel y ya. Me habías contado una tradición del tequila que es el caballito. Cuéntanoslo, es preciosa. Exactamente. El caballito es bueno, la historia del caballito es que el hacendado normalmente pasaba por los campos o pasaba por las destiladoras y les pedía a sus trabajadores, a los agricultores, que le dieran a degustar el tequila. Para esto él andaba a caballo
entre los campos y traía un cuerno de toro en el cual se ponía, bueno, pasaba con todos los destiladores y les pedía, dame para probar. Lo probaba en el cuerno y después, para poder volver a tomar, porque él tenía ganas de volver a tomar, decía, ahora dame uno para el caballito. Entonces, ese cuerno de toro se transformó y se hizo un vaso que normalmente es como una berrina, alargado, pequeño, y en ese caballito se toma el tequila. Por supuesto, el caballito nunca se tomó tequila. El caballito nunca llegó a probar el tequila ni nada por el estilo. Me dirijo ahora a Anne-Sophie Vacher, especialista en mezcal. ¿Hay mucha diferencia entre el mezcal y el tequila? La diferencia, más que todo, es de la manera de fabricarlo y también de la planta que se ocupa. Porque el más corriente que se encuentra es de cultivo, es el espadín, que es una transformación que se hizo de manera natural del agave azul Weber. Más bien, el agave azul Weber es una transformación del espadín que se hizo de manera natural hace miles de años y que se instaló también en distintos terruños y lugares, estados. Para México, por el momento, tenemos nueve estados donde tenemos denominación de origen mezcal y 5 para el tequila, si no me confundo. Sí. Y sí, la manera de fabricarlo también, porque cuando haces mezcal, si lo haces tradicional, tienes este sabor ahumado que no tienes obviamente en el tequila por la manera es que se haga, ¿no? Sí, sí puede tener algunos, pero es algo que están haciendo hoy para poder estar a la par con el mezcal. Sí. Como el mezcal ahora tiene como este lado cool, cuando es algo que antes no era tan respetado como una bebida que la gente no respetaba para nada. El grado alcohólico es más o menos el mismo, me imagino, ¿no? Es un poco más alto. A los 40. Más arriba. Un buen mezcal es arriba, es como... Hay cosas muy buenas como alrededor de 40, pero lo que se dice es que cuando llega a los 45 grados se siente todos los sabores que no se rebajan cuando se quiere poner a menos de 40 grados. Hay más valor organolíptica. Sí, siempre está en francés, me cuesta la palabra. Sí, mira, ni en francés logro. ¿Se ha acabado la fabricación de mezcal con gusano o todavía hay turistas que compran mezcal con gusano? Hay unas marcas más industriales que sí lo hacen solo por el simple hecho que la gente está acostumbrada a esto, pero es algo que se hizo al inicio de manera muy de mercadotecnia. Era para que la gente comprara también mezcal y no solo tequila, pero no es algo que le va a dar más, es una pulga que hay en las hojas de la planta que no toca el azúcar que se ocupa para hacer el mezcal, así que no es lo más sano que poner una botella, pero tampoco es lo peor, no va a adjuntar algo de calidad increíble, es más algo folclórico, de falso folclore, y se ocupa más el gusano como sal para la degustación, de cierta manera, de manera como más, eso es más cultural, pero un buen mezcal no necesita un sal de gusano para disfrutarse. Anne-Sophie, nunca te han obligado en México a acabarte el gusano, ¿no? No, porque nunca había en México, más que todo. Volviendo a esta semana que habéis dedicado al agave, mucha gente no conoce esta planta aquí en Europa, ¿no? En cambio, en el Mediterráneo se encuentran, ¿no? Sí, en los jardines mucha gente tiene agaves. ¿Qué propiedades tiene esa planta? Bueno, en todo caso, es una planta que tiene más de 200 variedades, de las cuales más de 120 están en México. Entonces es una planta endémica de México. Y esta planta se utilizaba, en todo caso, para hablar de la época prehispánica. Nuestros ancestros ya lo utilizaban para fabricar, es una planta en la que no se desperdicia nada. Se hacían tejas, creo. Se hacían los techos de las casas, se hacía telas. Hoy en día se siguen haciendo telas, fibras para poder fabricar telas. Las puntas servían para hacer agujas, para coser las pieles sobre todo, porque es una aguja que es muy, 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 un poco ruda también cuando estás entre los campos y te pica, es un poco agresiva. Entonces también se utilizaba la fibra en medio o como el aloe vera, se utiliza para cicatrizar.
Esa famosa grasa que estaba sí, encima esa famosa grasa después de la destilación incorrecta. Entonces, esta es una planta que realmente tiene muchísimas utilidades. Entonces, no se desperdicia nada y ahí está. Entonces, no es muy conocida en el norte de Europa. No es muy conocida, apenas se está aprendiendo que en primer lugar es una planta porque generalmente tenemos tendencia a creer que es un cactus. La diferencia entre un cactus y una planta es que la planta, bueno, para empezar es una suculenta, quiere decir que tiene la capacidad como un cactus de alimentarse guardando su propia agua. Entonces la diferencia es que el agave normalmente va a ser una planta como una rosa, va a estar en forma redonda y va a ir hacia arriba, mientras que el cactus es algo que es un poco más elevado y con muchas espinas al todo alrededor. El cactus solamente lo va a tener en las hojas a los lados. Últimamente, estos últimos años, en las mesas francesas está apareciendo el jarabe de agave, que está sustituyendo al jarabe de arce que tomábamos, que viene de muy lejos, de Canadá, bueno, no de tan lejos, ¿no? ¿A qué se debe eso? ¿Ha sido industrializado? ¿Hay bastante agave para poder fabricar tantos litros de jarabe? También hay mucho trabajo que se hace sobre la ecodiversidad porque un agave necesita lo mínimo 7 a 8 años para estar listo. Así que lo que se hace un trabajo de largo plazo. Obviamente hay lo que llaman braconnage, gente que viene a robar agaves sobre otros terrenos, como se hacen cualquier tema donde se trata de dinero, que hay la gente que no respeta, pero si no, lo que pasa es que sí está trabajando mucho, por ejemplo, para el mezcal, cuando crece el quiote, que es la parte de la planta que crece, cuando se sube el azúcar arriba, que ya no se puede ocupar en la planta para hacer mezcal. Cuando sube, esta va a florecer y ahora se hace de manera natural que la planta como se planta, se hace la polinización y después llegan nuevos agaves, ¿no? Y eso es lo más natural y permite tener más diversidad al nivel de... Ay, no me encuentro la palabra. En francés. Sí, ni en francés es el problema, pero no pasa nada. El caso es que no tiene productos químicos, no exacto, tiene no, porque no se agrega nada. En todo el proceso, para el mezcal no se agrega nada y me imagino que es el mismo para el tequila, sí. De hecho, el agave, el jarabe de agave se hace con el agave Tequilana Weber, del cual habló Anne-Sophie, que es el que se utiliza únicamente para el tequila. Contrariamente al mezcal, en el que se pueden utilizar más de 40, si no me equivoco, 40, variedades de agave. Pero cuéntanos, para terminar, ¿cómo se ha tomado el público parisino y francés esos tequilas que habéis hecho degustar? Tequila, mezcal y raicilla. ¿Ha sorprendido quizás? Sí, estamos muy contentas porque, bueno, somos 3 organizadores, no somos 2 organizadoras, somos 3 personas que hicimos esto durante algunos meses. Sí, varios meses, como más de 6 meses estuvimos trabajando sobre la preparación, sí. Y ahí también, sí, como dices, hay David Migueres, que también está parte de esta organización. Y sí, lo que pasa es que hay gente que tiene curiosidad, que tiene estas preguntas de que, entonces, ¿dónde está el gusano? O, sí se toma en shot. Pero bueno, una vez que uno se les explica, les sigue el interés, es como contarles una historia al final. Y llegan a una sala entera de productos de buena calidad que no son industriales y entienden. Hasta para el jarabe de agave fue un exitazo porque la gente había además azúcares de la planta que permiten también para gente que tiene problema con diabetes, que no hay que olvidar que es como la primera causa de muerte en México es el diabetes. Eso ayuda y había... Hay como, una vez que sí llegas allá y escuchas y entiendes, como para todos sí interesa. Sí. Aunque es fuerte, obviamente es fuerte, pero también hay que saber cómo tomarlo. Como para algo caliente, no pones la punta de la lengua si no te quemas. ¿Cómo lo vas a respirar? ¿Cómo lo vas a probar? Al final también es un juego, literalmente. Y sobre todo hoy en día estamos viviendo también una época en que la gente consume menos, pero mejor. O sea, en la gastronomía sucede mucho. Hoy vamos a invertir mucho más en comer mejor, interesarnos en qué es lo que ingerimos, pero que sea de calidad. Y en el alcohol está sucediendo lo mismo. Estamos consumiendo menos alcohol, pero de mejor calidad. Nos estamos interesando a qué es lo que estamos tomando.
En fin, muchísimas gracias, Marta Murguía, por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Anne-Sophie Vacher, por habernos desvelado los secretos del agave y habernos invitado a tomar tequila y mezcal con moderación, Con por moderación, supuesto, siempre. siempre. Y si queréis volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, lo podéis hacer en nuestra página web RFI en español, en YouTube, hoy se puede ver todo en YouTube, o también en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI, que es como se llama este programa. Ahí, sobre todo, permitidme dar las gracias a Adrián, quien ha estado detrás de los cristales con una paciencia extraordinaria, Gracias, cuidando Adrián. que todo saliese bien en este programa. Gracias de nuevo a ambas y mucha suerte con el Gracias a ti. mezcal Gracias a y ti. el tequila. Gracias. Gracias.